Buenas tardes a todos, es un placer para nosotros estar nuevamente en este webinario. Queremos darle la bienvenida a todas las personas que nos acompañan el día de hoy y en especial a nuestro amigo el economista Alexander Ríos, quien es ejecutivo financiero en el mercado de capitales y el director educativo y coach en estratégica, educación en finanzas en inversiones. La idea de hoy, tal como lo hemos venido haciendo en las semanas anteriores, es darles una visión macro acerca de lo que viene sucediendo en la economía y cómo esto ha venido afectando la operatividad en los mercados. Yo les voy a dar un poco esa introducción técnica de lo que viene sucediendo. Vamos a centrarnos en algunos temas en especial el día de hoy y después voy a abrir los micrófonos para Alexander y nuestros amigos de Estratégica para que nos cuenten un poco la visión técnica que tienen ellos de mediano plazo. Perfecto. ¿Pueden ver mi pantalla? Cristian, ¿cómo estás? Buenos días, para ti también. Bueno, vamos a iniciar el webinario. Bueno, la mayoría de ustedes saben, y veo muchos conocidos, que realmente lo que ha venido moviendo el mercado las últimas semanas, más allá de la crisis de los emergentes, es todo el tema de las tasas de interés en Estados Unidos y esa posibilidad de subir o no las tasas. Un tema que hemos venido discutiendo hace ya algunos, bueno, yo diría ya que hace un par de años realmente, y el mercado ha estado operando y especulando en razón a las decisiones que puede tomar Yellen y todos los miembros de la Reserva Federal para subir las tasas. El tema ha venido cambiando en los últimos meses, digamos, el último mes. La última vez que tuvimos este foro con Estratégica, recuerdo muy bien que yo era muy positivo en ese momento con la suba de tasas, dado los buenos resultados que traía la economía americana. Tema que cambió, tema donde hemos tenido en las últimas 3, 4 semanas una suba importante de una disminución en las expectativas de los datos y las expectativas de crecimiento por parte del mercado americano. Y esto en conjunto con los problemas que han tenido los mercados emergentes, en especial China, Brasil, han mermado, por decirlo así, las expectativas de una posible suba de tasas. Hoy me voy a centrar en un tema que con algunos de ustedes lo he visto, pero creo que es importante analizarlo hoy bajo los datos que han salido. Por favor, cualquier pregunta que tengan, no duden en escribirla por el chat. Como les dije, yo voy a hablar la parte general del análisis macroeconómico y después le abriré los micrófonos a Alexander para que nos pueda contar su view. Voy a retomar este slide que lo vimos hace 3 semanas y son los 5 motivos para que la Fed no suba las tasas. Es decir, siempre analizamos el factor positivo. ¿Por qué debería subir? ¿Por qué Yellen y su equipo debería subir? Siempre analizamos el tema positivo. Esto es un poco el no. Esto es un poco el por qué no lo debería, no, pues digamos, ¿qué los tiene frenando? Entonces, los 6 factores que vamos a analizar de manera rápida es primero, ¿qué pasa hipotéticamente si suben los tipos de interés? Va a caer la inflación, caen las acciones, sube la rentabilidad de los bonos, suben las tasas interbancarias y cae el riesgo de burbuja y sube las divisas. Ahora, ¿qué tiene frenado a la Fed? Comencemos. Primero, la inflación. La inflación es uno de los puntos más importantes para la Fed en este momento. ¿Qué viene pasando? La inflación viene reaccionando de manera negativa o, para ser mucho más sincero, no reacciona, no viene estando dentro de los puntos, no viene estando digamos, dentro de los niveles que espera la Fed. Entonces, ¿qué hemos venido analizando y cuáles son las razones? Primero, los precios de los commodities continúan bajando y se espera que en este último trimestre siga desacelerándose. ¿Por qué? Por el tema de los emergentes, porque la demanda a nivel global se sigue desacelerando, porque los datos, en especial hablemos de
Europa, que venía en digamos, en una suba de expectativas, Alemania desacelerado un poco, vemos Estados Unidos desacelerando con todo el tema de los retail sales, ayer lo vimos y claramente se evidenció en los resultados de Walmart. Vemos los mercados emergentes y las economías del tercer mundo también desacelerándose y muy afectadas con el tema de la devaluación, que al final del día afecta en el consumo, y esto al final del día ha afectado la inflación y ha llevado a que los grandes riesgos de las economías sea la deflación. No sé si me expliqué. Hablemos un poco de lo que ha pasado. El día de hoy salió la inflación mensual y la inflación anual. Contrario a lo que acabo de decir, estos fueron datos que salieron hace una hora, los datos para este mes repuntaron. Eso fue la suba del dólar de las últimas horas. Veníamos en el mes anterior de un dato mensual de 0.1. Recuerden que la Reserva Federal, por lo general, el target que tiene es 0.2 para el mes y el target para 12 meses es de 2%. El mes pasado, los últimos 2 meses, habíamos tenido una ligera desaceleración, perdiendo las expectativas y llevando el valor a 0.1, lo que nos había alejado de la meta de inflación de la Fed del 2%, porque cayó a 1.8. Este mes, sorpresivamente, una sorpresa positiva de hace un par de horas, el dato salió en 0.2% por encima de lo esperado, lo que llevó nuevamente a la tasa de inflación anual a 1.9%. ¿Esto qué quiere decir? La inflación reacciona este mes. La Fed que va a ver que en los próximos meses siga reaccionando de la misma manera y que continúe, así no sea creciendo, porque es muy complicado bajo el contexto actual, por lo menos no disminuyendo. Entonces, inflación, una de las grandes preocupaciones, pero sorpresa positiva el día de hoy. Segundo, el tema del empleo. Ahí estuvo la sorpresa negativa. El empleo durante los últimos meses era uno de los factores que más empoderaban, por decirlo así, o que más generaban confianza en la Reserva Federal al momento de tomar una decisión de una posible suba de tasas. Aquí vemos que en los meses anteriores en los promedios estaban por encima de 200,000 empleos creados en el famoso dato de los non-farm payrolls que sale el primer viernes de cada mes. Sorpresivamente, los datos de los últimos 2 meses han sido realmente bajos. Es decir, el dato de que salió el primer viernes de este mes, que fue el 2 de octubre, salió en 142,000 nuevos empleos, cuando se esperaban 203,000. Y el dato que más afectó es que el mes pasado el dato fue corregido a 136,000. Eso es una afectación muy importante y un freno en la creación de empleo. Ahí es donde se perdieron varias alarmas. El desempleo en Estados Unidos continúa en niveles óptimos, que es 5.1%, pero mientras este dato no vuelva a reaccionar o vuelva a generar una sorpresa negativa, va a ser un detonante para que la Fed no tome decisión de subir tasas. Eso es una opinión personal. Otro tema que es bastante importante y que también fue una sorpresa negativa, recuerden que el empleo venía subiendo en Estados Unidos, estamos en pleno nivel de empleo, pero los salarios por hora no venían subiendo. Eso era también, digamos, un tema que se estaba quedando atrás y lo estaba mirando mucho la Fed. Ahora, llevamos el mes pasado a niveles de 0.4, digamos, subió 0.4%. Eso es un muy buen nivel, pero este mes desaceleró y nuevamente quedó en 0%, perdiendo el estimado. Entonces, ahora el empleo, mientras esperamos datos del próximo mes del NFP, es un punto que queda en pendiente. Hoy salió un dato, que es el seguro, la solicitud de seguro de pago, lo que llaman jobless claims. Salió el dato muy bueno. Hoy hubo una sorpresa. Hoy es un día, digamos que bueno para los datos de Estados Unidos, porque el dato que salió hoy fue el dato más bajo en 42 años. 200, ya les voy a confirmar el dato, pero fue por debajo de 260,000. Entonces, eso genera una posible confianza en que los datos del próximo mes puedan venir mejores. Pero acá tenemos este tema. El tercero es el PIB. El PIB es la preocupación no solo de Estados Unidos, sino de todos los países. Simplemente, primer trimestre del año muy malo. Realmente aquí lo vemos.
El primer trimestre fue de menos 0.2, dejémoslo en cero realmente. Todo el tema del invierno, el paro portuario, afectó el crecimiento. Un muy buen segundo trimestre que estamos viendo en 3.9 según el estimado final, que fue muy bueno, pero ya varios miembros de la Fed dijeron que los estimativos para el tercer trimestre no son muy buenos y que puede venir una posible desaceleración. Vamos a ver cómo viene el dato. Los datos de Estados Unidos, a excepción del día de hoy, han salido regulares. Entonces puede haber un freno en el PIB. Ahí es otra razón por la cual la Fed tomaría la decisión de dilatar la suba de tasas para el próximo año. El dólar. Un dólar fuerte, tal cual. Esa es la razón por la cual la Fed podría frenar en un momento dado la suba de tasas. Y esto quedó, digamos, quedó explícito en la lectura ayer del libro Beige de la FOM. Nuevamente plasman la preocupación de que un dólar muy fuerte pueda llegar a afectar en un momento dado la economía estadounidense. Vamos a ver cómo soluciona esto. No quiero entrar en este detalle. Esta es la gráfica del USD Index, es decir, es un índice que se mide contra las principales divisas. Miren los máximos que estábamos haciendo hace unas semanas y hoy estamos cerca de niveles de 94. No voy a entrar en este tema porque quiero que Alex explique muy bien la proyección. Para mí, macro, digamos en el tema macro, creo que actualmente nos encontramos en un tipo de nivel que podemos considerar fair value, que le sirve a todos. También si lo miramos contra el euro tampoco le sirve que su moneda sea más fuerte de lo que es aún, porque han aprovechado la debilidad del euro para generar, digamos, movilidad de capitales y generar ese consumo que necesitan hoy por hoy. Y de un momento a otro el euro dólar, más allá de la fortaleza que puede tener en un momento de una suba de tasas, en este momento, digamos que es un nivel en el cual la economía, para mí, esta no es la principal preocupación. Ayer también, digamos, han habido varios temas políticos que se salen un poco de los datos macroeconómicos y ha sido el mensaje que entrega el Fondo Monetario Internacional y el día de ayer puntualmente el vicepresidente del Banco Central Europeo, donde le pide o no pide a Estados Unidos, es decir, donde él explica que una posible suba de tasas afectaría y haría mucho más cruda la crisis en países como China, Brasil y en países emergentes. Y afectaría, por decirlo así, la recuperación que viene teniendo Europa. Entonces, este es el juego político y qué tan fuerte o no sirve el dólar. Recuerden que siempre va a haber, si lo tenemos que mirar desde dos lados, puede ser desde el interior de un país importadores, exportadores, empresas que producen únicamente localmente, multinacionales que están en otras divisas y que están repatriando fondos, en fin. Y bueno, y el valor del dólar actualmente, con estos valores tan digamos, no elevados, digamos, en los valores actualmente, han generado una devaluación muy importante y eso lo vemos en todos nuestros países, ahora los países de la región, donde hemos llegado a tener las divisas en mínimos históricos, decirlo así, y lo que ha afectado y lo que va a afectar, digamos, de una manera importante la inflación en nuestros países y el poder adquisitivo. El quinto punto es el tema del efecto riqueza. El efecto riqueza, estamos viendo, puse el gráfico, el gráfico de cómo han venido las acciones, es cómo en un momento dado, digamos, al ser Estados Unidos una economía completamente dependiente del consumo interno, cerca del 70% del PIB, para que tengan una relación. Japón, si miramos el tema del consumo, Japón es el 60% del PIB. En Estados Unidos, el 70% del PIB, del crecimiento, es el consumo interno. Entonces, con una posible suba de tasas, hay riesgos digamos, de pérdida de valor o que bajen las valoraciones de bonos del mercado accionario y en consecuencia de esto, una baja en el consumo. ¿Por qué? Simplemente si suben los tipos de tasas, lo que hacen los institucionales y lo que pasa por lo general en el mercado es que la inversión de renta variable se mueve de renta fija, en este caso tesoros. Asimismo, hemos visto un desapalancamiento en las bolsas de nuestros países, donde los fondos extranjeros, que son grandes compradores, están vendiendo sus posiciones para volver al mercado americano. Eso es un poco lo que vemos. Bueno, principales indicadores.
el termómetro que vemos todas las semanas, vemos como cada vez hay mercados en positivos este año. Esta es la variación de este año, 1 de enero a hace unos minutos, donde vemos que ya el Nasdaq está en niveles positivos y que el índice, digamos, con mayores pérdidas este año sigue siendo el Dow Jones. Hay que esperar, recuerden que estamos en temporada de datos, por decirlo así. Las compañías están emitiendo en este momento, todas las compañías listadas están emitiendo los resultados y eso va a generar, digamos, una volatilidad. Tema de ayer, Walmart 10%, hoy salieron las acciones bancarias, salieron muy positivas, anoche salió Twitter que salió por debajo, Netflix, entonces hay que estar muy pendientes los que negocian renta variable, este es un momento de alta volatilidad. Otras bolsas para hacer un recorrido, la bolsa de Canadá sigue el comportamiento de las bolsas americanas, cayendo cerca del 5%. Brasil se ha visto muy golpeada, pero las acciones han recuperado. Recuerden, Brasil tuvo una baja de calificación hace un par de semanas, estamos con un tema político bastante complicado, posiblemente un juicio a Dilma, entonces un juicio político, pidió el apoyo del Congreso para hacer todos unos cambios y unos ajustes de materia fiscal y no los aprobaron. Entonces, Brasil tiene unos temas complicados, pero las acciones, digamos, en un momento, si miramos únicamente el panorama de las acciones, esto estaba cerca del 10% y ha venido recuperando un poco. El IPC mexicano ya pasando a terreno positivo por encima de 2%, muy buena recuperación. En Chile todavía seguimos negativos, pero ha recuperado. El Merval de Argentina nuevamente es la estrella de este año, es la bolsa que más ha subido. Hace 3 semanas la teníamos en niveles del 30% de utilidad, llegó con un descenso, con un sell-off que lo llevó cerca al 10% de utilidad este año y hoy nuevamente estamos en niveles del 27%. Europa recuperando, el FTSE en UK negativo, pero cada vez mejor. El DAX alemán nuevamente ya recuperándose por encima de 2.68 este año. La bolsa francesa recuperando fuerte, 9.11. Y la bolsa española mejor que hace unas semanas. Recuerde que tenemos todo el tema político, elecciones en España, pero yo soy muy positivo en las bolsas en Europa. Asia, que contrariamente a lo que piensan, digamos, varios inversionistas, dado el tema que se ha mostrado en los medios, si ustedes ven, la bolsa de Japón, el Nikkei, el índice japonés lleva el 3.70% positivo, el Hang de Hong Kong menos 3.04, el índice en Australia menos 3.35, y aquí está, los índices de la bolsa de Shanghái y de Shenzhen en China ya están en terreno positivo. El Shanghái por encima de 3% y en Shenzhen llegando al 2%. Ahí está las políticas que tomó el tema, cuando hablábamos hace unas semanas de las políticas que estaba tomando el gobierno chino sobre los especuladores, esto les da la razón. Para los inversionistas de largo plazo, realmente no ha existido una afectación si son portafolios, pero el especulador sí lo ha afectado. También, bueno, un poco de la bolsa de Colombia, hasta la semana pasada, para ingresarlo acá, cae cerca del 14% y también es de las más golpeadas a nivel mundial. Lastimosamente, si hacemos un sondeo de la región, Colombia en este momento, digamos que está un poco complicado porque es de las bolsas que más cae y de la moneda más devaluada. Eso ha llevado a especular que varios calificadores estén pensando en bajar el nivel de calificación y se ha generado un riesgo en la bolsa de los activos de Colombia. Perfecto. Voy a revisar un poco el calendario, lo que ha pasado esta semana y le doy paso a Alex. El lunes, las declaraciones de Stephen Puddock de Canadá. Recuerden que Canadá es un país que está muy atado al tema de commodities y ha venido afectándole todo el tema del precio del petróleo. La sorpresa es que el segundo tema es Japón. Las minutas de decisión de la política monetaria del Banco de Japón y el primer ministro que habló estos días dijo que en el momento no van a tomar ninguna medidas, aunque el mercado también tiene una sensación que Japón puede estar cerca de una recesión con los datos que han salido. China, mejores datos que las semanas anteriores, pero
Hoy salieron las proyecciones de crecimiento y ya de 6.8% para este año las volvieron a ajustar para 6.6%. Ahí es donde se piensa, pero 6.6 es un crecimiento muy importante, sí es un crecimiento bueno, pero cuando vienes creciendo a 2 dígitos y en menos de un año y medio estás cerca del 50% de proyección, estás al 50% de las proyecciones de crecimiento, ahí hay un golpe. Y una desaceleración de un punto porcentual en China pesa en todo el mundo. El tema en UK, la libra, para mí la libra es en este momento es la estrella, siguen saliendo datos buenos, ya anunció el Banco Central que es posible que ellos sean que ellos suban la tasa, creo que van a ser los primeros en subir el próximo año, eso lo digo a nombre propio. El indicador Ciudad de Alemania, que es un indicador de la confianza inversora, nuevamente salió por debajo, hay un tema de posible desaceleración. Y bueno, ventas minoristas en Estados Unidos negativo, el IPP negativo, y hoy esos son los datos que tenemos. La inflación que salió mejor de lo esperado y la inflación y las nuevas peticiones de empleo, 255,000, que es el mejor dato en 42 años. Eso es un poco lo que tenía para contarles en el tema macro. Denme un segundo, voy a abrir el micrófono, organizar este tema. A ver, les pido un minuto, por favor. Perfecto. Muy bien. A ver. Alexander, ¿cómo estás? Juan, ¿cómo vamos? Muy bien, muy bien. La verdad, muy bien, muy contentos de tener otra vez la presencia de ustedes en este webinario y bueno, con muchas ganas de oír cómo están viendo ustedes cómo están viendo ustedes esta situación con toda la volatilidad que hemos tenido. Para que veas, está bien interesante. Eh, estamos bien de audio, todos estamos perfectos, no tenemos problemas con comunicación, ¿o sí? Bueno, hasta donde veo, le pido a alguien si nos puede confirmar por el chat si están escuchando a Alexander bien. Yo te escucho perfecto. Listo, excelente. Bueno, antes que nada, un saludo a todos, ¿cierto? Latinoamérica y sobre todo Colombia. Obviamente mis colegas, mis amigos, mis estudiantes que están por acá también. Igual tenemos las puertas abiertas a todos, pues, a todos los que se nos quieran acercar a Estratégica a través de la virtualidad o a través de la parte presencial aquí en Medellín, Colombia. Aquí en la presentación del día de hoy vamos a hablar un poquitico de los mercados americanos a través del análisis del Nasdaq 100. Vamos a mirar el mercado de petróleo, como siempre, una coyuntura impresionante en él, y el mercado del oro, a petición de muchos de nuestros seguidores que nos escribieron que querían saber cómo podíamos mirar el mercado del oro. En lo personal no es pues un mercado de mi preferencia, pero hoy vamos a dar como un acercamiento a todas estas personas, ¿cierto? Los invito pues finalmente a que nos visiten en Facebook, esa es como nuestra página donde más tenemos el contacto directo con las personas, y que visiten nuestra web www.estrategicasimplesite.com. Ahí nos pueden pues conocer, mirar lo que hacemos y de pronto contactarnos si están interesados en recibir nuestra educación y de pronto en nuestra formación virtual en caso de que no estén en Colombia. ¿Listo? Entonces, Juan, te agradezco mucho. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Es una declaración de riesgos y extensión de responsabilidad. No me voy a detener a leerla mucho. Simplemente se dice que este webinario, ¿cierto? Es simplemente es un análisis a partir de mi experiencia aplicada al mercado financiero y que en ningún momento debe ser interpretada como un consejo o asesoría financiera o de cualquier índole para tomar decisiones de inversión. Es simplemente de un modo educativo y un modo informativo. ¿Listo? Espero pues que con esto que quede una claridad y no tengamos pues problemas con esto. Pasemos. Bueno, empecemos el análisis de Estados Unidos. Nasdaq semanal. Bien interesante. Hablaba Juan de la coyuntura que veníamos mirando desde hace 2 semanas hablando de lo que pasaba con China y todo esto. Puedo decir abiertamente que en aquella ocasión me cerré, contrario a lo que decía Juan. Qué pena, Juan.
Yo sí era bastante negativo al respecto de la subida de la tasa de interés de Estados Unidos y menos mal, a Strategica le pegó el análisis perfectamente y el día de hoy podemos decir que continuamos en esta hipótesis. No creemos que Estados Unidos vaya a subir su tasa de interés por este año, aun cuando han salido datos relativamente interesantes. Decía Juan que se acercaba la inflación a Estados Unidos a su senda de largo plazo, que es el 2%, van en el 1.9, se están acercando relativamente bien a esa meta, pero pese a que Estados Unidos pueda tener cierta recuperación, China en su índice accionario apenas se está recuperando y apenas están implementando medidas para volver a reactivar el crecimiento económico y volver a la senda de largo plazo. Esta mañana tenía la oportunidad de leer un informe de Reuters donde el primer ministro chino aseguró que van a implementar planes de infraestructura para incentivar la economía china. Entonces, lo decía Juan, un punto uno en China mueve a todo el planeta y eso es lo que estamos viendo en este momento. Entonces, para dar finalidad como esta parte de análisis, podemos decir que la Fed no solamente no va a subir la tasa este año por todas las cosas ciertas que nos contaba Juan, sino aparte de eso porque la perspectiva de crecimiento mundial decreció. El Fondo Monetario Internacional tuvo la oportunidad de decir que el mundo no iba a crecer bajo la perspectiva de crecimiento, sobre todo para los países emergentes, y aumentaron el riesgo país, o sea, la probabilidad de impago para los países emergentes, que puede que nos afecte bastante, aumentó. Entonces, yo creo que los incentivos están dados. Este año no creo que veamos alzas en la tasa de Estados Unidos. Y eso puede ser ciertamente bueno para nosotros desde un punto de vista especulativo. ¿Listo? Entonces, bueno, centrándonos más en la gráfica, vemos que el Nasdaq en semanal, vemos que la caída pronunciada fue toda la crisis de China y todo este problema que hubo con China. Sin embargo, estamos recuperando. Muy interesante lo que hizo la semana pasada China, perdón, el Nasdaq. Recuperó, esta semana arrancó con cierta fortaleza, igual estamos acercándonos a la media de corto plazo, que para este futuro está en los 4.390 puntos más o menos. Es un nivel bien coyuntural, porque estamos en un punto de los 4.400 puntos, que es un nivel de vendedores, que esperamos que si lo supera estemos viendo niveles para final de año, si los datos siguen saliendo como lo esperamos, niveles de 4.500, 4.600 puntos a corto plazo y mediano plazo de los 4.600, siendo muy positivos, ¿cierto? Y teniendo en cuenta pues, los datos que nos está arrojando la economía de Estados Unidos. Pero yo sé que esto es un análisis muy de largo plazo, semanal, por eso es que vamos a mirarlo en el diario y en el intradía para ver qué está pasando. Dale, Juan. Qué pena, ando un poco congestionado. Listo, muy interesante el gráfico diario, si nos miramos desde perspectivas técnicas. ¿Por qué? Ya sabemos qué está pasando y China ya sabemos que está implementando recuperación y Europa salió a decir hoy que dado sus problemas inflacionarios iba a también implementar estímulos a la inflación, palabras más, palabras menos. Van a estimular el consumo, van a estimular la inversión, van a estimular el dinero en la economía, van a hacer un aumento en la masa monetaria. Eso se va reflejado aún más en los mercados financieros europeos y eso va a arrastrar pues todo el mercado. Entonces vea que tenemos una coyuntura de corto plazo que puede darle un gran impulso a estas formaciones técnicas que estamos viendo. Por ejemplo, estamos viendo que Estados Unidos venía marcando una directriz bajista en el marco diario desde por allá, desde julio, desde que empezó la coyuntura, pasado lo de Grecia, ¿cierto? Sin embargo, esta semana ya estamos superando todas las medias móviles. Eso es un buen indicio, eso quiere decir que el mercado tiene cierta fortaleza. Aparte de eso, estamos haciendo mínimos mayores, que también es un indicio de una tendencia alcista. Esperemos ver rompimientos. Me gusta mucho esta formación que está haciendo ahí al final, parece una P, exactamente, Juan. En términos técnicos, muy técnicos, este movimiento simboliza como una P alcista. O sea, ese es un movimiento con alta probabilidad de rompimiento hacia arriba, exactamente, Juan. Entonces, me parece que en el mediano plazo podemos ver
para los que son especuladores, como estratégica en particular, podemos ver objetivos en este momento de rompimientos fuertes hacia los 4.400 o 4.500 puntos, movimientos bien interesantes que se pueden ver propulsados por estos datos que ya estamos mencionando. Entonces, veo con gran interés el mercado americano, bastante, se está colocando bastante interesante. Aparte de eso, está haciendo un sostenido sobre esas medias móviles y eso es aún una confirmación de quizá una fuerza alcista. Esperemos que todo el contexto económico y todo el contexto técnico se confabule para dar unas excelentes entradas. Nosotros por el momento en estratégica tenemos hipótesis alcistas hasta niveles de los 4.450 puntos aproximadamente. Esperemos pues se desarrollen en su momento y les estemos contando el resultado de esta parte especulativa. Para hoy, vamos a mirar. Para hoy. Bueno, antes de pasar a mirar el análisis diario, les muestro el índice de incertidumbre. ¿Por qué? Como les contaba hace 2 semanas, el VIX es un indicador muy importante cuando estamos analizando el mercado americano, porque nos cuenta, visto muy a grosso modo, cómo está el nivel de incertidumbre en el Standard & Poor's de Estados Unidos. Tendremos que por correlación el Standard & Poor's, el Nasdaq y el Dow Jones tienden a moverse muy parecido. Por eso ahorita un dato que me mostró Juan me pareció muy interesante, que de los 3 índices principales de Estados Unidos, el único que lleva ganancias hasta el momento es el Nasdaq. Me parece un dato muy bueno, porque eso quiere decir que hay uno que se está recuperando más rápido que los demás. Es posible que yo me atrevería a decir que dada esa correlación que existe entre los índices americanos, podemos ver también oportunidades muy buenas de inversión para los especuladores en el mercado americano y las acciones americanas, en las acciones que componen el Standard & Poor's, perdón, sí, el Standard & Poor's y el Dow Jones, o los que invierten en los futuros de los índices. Creo que hay una excelente oportunidad en este momento para comprar y esperar un poco a que el mercado recupere dadas estas perspectivas económicas y digamos así, y la baja en incertidumbre sobre la tasa de interés. Entonces vean que todo esto se ve reflejado en el VIX. El VIX mide el miedo del mercado, por decirle de algún modo. Estamos viendo que ese pico por alrededor de los 50 puntos fue toda la incertidumbre de China, pero a partir de las políticas implementadas por ellos, la incertidumbre en el mercado estuvo bajando. Me preocupó que hasta principios de octubre estuvo por encima de 20. Entendamos que antes de que pasara lo de China, si miramos para atrás, el VIX oscilaba entre 11 y 20 aproximadamente, ¿cierto? Entonces yo estaba preocupado, o Estratégica estuvo preocupado en su momento porque el VIX estaba bastante alto. Sin embargo, ese rompimiento a la baja del nivel de 20 y estando hoy por hoy en los niveles de 17, 17.8, o sea, para hoy está por esos lados, nos está indicando que el mercado, perdón, que el mercado está retomando sus niveles de incertidumbre normal, sin dejar de estar alto. El mercado progresivamente está volviendo a recuperar la confianza en el mercado, y esto es una señal muy buena para los que somos operadores diarios de la bolsa americana. Entonces, para todos los que nos siguen o nos escuchan y tienen interés de pronto empezar a invertir en Estados Unidos, me parece un momento muy interesante para que empecemos a pensar en operar índices y todo esto, porque una economía después de una crisis tiende a moverse, tiende a tener movimientos de mucha fluidez. Y dados esos datos americanos y dados los incentivos europeos y chinos, podemos ver una recuperación pronta del mercado americano. Me parece muy interesante el mercado americano en este momento para todos los que nos siguen. Vamos a mirar qué está pasando hoy. Vale la aclaración que, gracias Juan, pasamos a lo siguiente. Gracias, esa es. Para hoy, la línea azul no es más que la apertura en Estados Unidos, para que todos tengan pues claridad con eso y sepamos qué indica esa línea azul. Estamos viendo 2 marcos de tiempo, 5 minutos y 1 minuto, marcos altamente volátiles, altamente especulativos. Esto es el Nasdaq, pues por supuesto este era el rango de negociación para hoy. Establecimos en estratégica la doble hipótesis como siempre. ¿Cuál es esta doble hipótesis? Compras por el nivel de los 43.70, ¿cierto? Y en caso de que se nos revierta el mercado, lo cual es muy normal en Estados Unidos, en días donde hay tantas noticias y tanta volatilidad,
pues establecimos ventas por el lado de los 43.58. A este momento me complace de decirles que la compra se dio, sacamos 10 puntos de rentabilidad y el mercado se devolvió un poco, pero la explicación es realmente sencilla. Salieron datos ahorita mientras Juan hablaba de los inventarios de crudo. Resulta que estuvieron bastante mal los datos de los inventarios. Analicemos qué es un dato de inventario aquí rápidamente para hacer una aclaración de eso. Si los inventarios caen, es un síntoma de ventas. Si hay ventas es porque hay consumo, ¿cierto? Palabras más, palabras menos. Consumo de gasolina y de productos derivados del petróleo. Sin embargo, los inventarios aumentaron. Eso implica que no hay demanda, o sea, que hay mayor oferta y que en el mercado hay una cantidad considerable de petróleo y sus derivados. Esto es bastante crítico, dado como nos afecta a nosotros como países emergentes en este tema de que el petróleo nos golpea directamente. En mi caso personal y en el caso estratégico personal, Colombia es un país que depende altamente, su tipo de cambio depende altamente de lo que pase con el petróleo y esto nos tiene bastante afectados. Pero entonces, retomando con el Nasdaq para el día de hoy, está oscilando en ese nivel que estamos viendo ahí entre los 43.70 y los 44 y los 43.60. Está ahí oscilando. Sin embargo, vemos para el cierre del día de hoy un cierre alcista, poco más alcista, dado que todo el mundo en este momento cerró en verde. China cerró en verde, Europa cerró en verde y esperamos que Estados Unidos también cierre en verde, quizá con una toma de utilidades antes del cierre de la jornada, pero esperamos que hoy Estados Unidos también cierre en verde sin ningún problema. Entonces, continuemos ya con el siguiente mercado. Petróleo, semanal, una gráfica bastante interesante. ¿Por qué? La formación que estamos viendo asemejaba una P hasta la mitad de septiembre aproximadamente. Hubo un rompimiento muy bueno de una directriz bajista. Eso en términos técnicos es, por no decirlo de otro modo, es un cambio de microtendencia. O sea, no un cambio de tendencia general, para nada. Porque todos sabemos la coyuntura que hay dentro del petróleo y sabemos que no va a subir ni no va a volver a su tendencia anterior, exactamente, Juan. O sea, eso no va a volver hasta los niveles de 100 y 80 pronto, no. Yo sinceramente creo que eso se va a demorar muchísimo tiempo hasta para llegar a los 70 u 80 dólares. El punto es que ese rompimiento de esa directriz bajista era una señal muy buena de compra. Muy buena de compra. Sin embargo, esta semana veamos lo que está haciendo. Una vela bajista, una envolvente bajista. Está negando, eso es una negación de todo el movimiento de la semana pasada. Eso es bastante delicado en términos técnicos, porque la negación indica un nivel de vendedores muy fuerte y más si estamos viendo un gráfico semanal. Y en segunda instancia, todo esto viene apoyado por los datos que salieron a principio de semana y las perspectivas que salieron a principio de semana sobre el mercado de petróleo. Es muy delicado que la misma OPEC diga que estimó que su demanda iba a caer, o sea, que iba a aumentar, pero que no iba a aumentar lo que esperaban que aumentara. Y aparte ese dato se reconfirma por el Instituto de Energía de Estados Unidos, que exclamó lo mismo. Para el 2016 creemos que la demanda del petróleo va a aumentar, mas no que va a aumentar en la cantidad necesaria para tener un impacto significativo en los precios. Esto es muy delicado y yo en lo personal, en la estrategia tenemos dos hipótesis. Si el mercado, pasemos a la siguiente gráfica, Juan, gracias. Si el mercado rompe niveles del 50 dólares, es un nivel altamente psicológico, podemos ver que ahí en términos técnicos dejó una vela de cola de techo muy importante. Esa cola es supremamente importante, esa vela nos está indicando una venta supremamente fuerte, aparte de eso, en el punto donde se da. Para que todos nuestros oyentes tengan claridad de algo, los patrones técnicos tienden a fallar mucho. Muchas veces son importantes no tanto porque se dan, sino por el contexto en el que se dan o el nivel de precios donde se dan. Y que esta vela aparezca en un nivel psicológico como los 50 dólares nos está indicando que en ese punto hay un nivel supremamente fuerte de vendedores. Entonces, vemos, hay una negación fuertísima y para hoy esta gráfica está actualizada a las 9:20 de la mañana, pero en este momento el precio del petróleo se los actualizo, está por un lado de los 45, 40 dólares.
sea, cayó bastante, exactamente, rompió esas dos medias y llegó a los niveles donde nos estamos viendo ahí con el mouse. O sea, es, es bien delicado. Me parece que el mercado de petróleo no, no va a recuperar fácilmente los niveles de superiores a $50 y es con estratégica, al igual que hace 2 semanas, nos quedamos en el planteamiento entre los 43 y $48 para final de este año. Esperemos estar equivocados y esperemos obtener rentabilidades de esos movimientos bruscos, pero mientras la coyuntura no se resuelva, no vemos oportunidades pues, interesantes dentro del petróleo en marcos pues, de mediano plazo. Para finalizar con este mercado diario de petróleo, nos parece importante que todas estas personas que están especulando en el mercado de petróleo tengan en cuenta que China es uno de los países que más consume petróleo en el mundo y que China haya tenido una desaceleración ha impactado directamente a la demanda agregada de petróleo. O sea, es un aspecto que no podemos dejar en ningún momento. China es un factor, al igual que Estados Unidos, preponderante en el mercado mundial, de commodities, de acciones y de todo. Entonces, me parece que si ya Estados Unidos está bien, debemos entrar nuestros ojos en China y mirar qué va a pasar con China. Si China se recupera, vámonos en compras. Si China no se recupera, vámonos en ventas. Entonces, por ahora, mientras China reactiva su motor económico, nos quedamos con hipótesis neutrales en términos de petróleo para mediano plazo. Vamos a mirar qué pasó en el diario. Perdón, en la siguiente gráfica del intradía. El intradía. A las 9:20 de la mañana teníamos estas gráficas bien interesantes. Teníamos los niveles que ya les habíamos recalcado de los 46.30, rango de negociación para hoy, y 45.62. Ese era el rango de negociación que habíamos estimado para hoy. El mercado venía, dadas las noticias, venía marcando tendencia alcista, máximos menores, perdón, mínimos mayores, bien interesante, pero no obstante había una directriz bajista que se estaba reconfirmando pues en ambos marcos de tiempo. Tal cual como se esperaba, los inventarios salieron mal y en este momento el mercado está por debajo de esa hipótesis, de ese rango que establecimos como hipótesis de negociación. Para algunos de nuestros operadores, el rompimiento de ese rango fue una oportunidad perfecta para operar el mercado a la baja y creo que algunos de ellos tomaron utilidades. No les puedo confirmar ese dato porque no he hablado con ellos por estar acá pues pendiente con ustedes y en esta importante conferencia. Pero bueno, entonces para el día de hoy ya entendimos la coyuntura del petróleo. Vamos al siguiente activo. El oro. Oro. No es de mis activos favoritos. No es de en lo personal consideramos que el oro es un activo bastante sucio. En términos técnicos, bastante sucio quiere decir que está muy intervenido, que hay agentes muy interesados ahí. De hecho, el año pasado salió una investigación bastante fuerte en cuanto a las reservas, a cómo se estaban manejando las reservas en Europa y cómo se estaba manipulando el precio del oro, perdón. Y desde ese momento no me parece un mercado muy interesante. No obstante es un mercado analizable y lo vamos a hacer. Entonces, vamos a mirar el semanal. Vemos la directriz bajista impresionante que traía desde enero de este año. O sea, no veíamos un mercado como con fuerza alcista desde enero. Muy importante que tocamos mínimos de los $1.000. Eso es un precio bastante bajo y aparte de eso es un nivel psicológico. Y empezamos a analizar esta pequeña subida. Ese rompimiento de esa directriz bajista, que aparte de eso se lleva las medias móviles de corto y mediano plazo, es una sensación de fuerza, de fortaleza. Pero entendamos que el oro se mueve contrario al ciclo de Estados Unidos. El petróleo, desde tiempos inmemoriales, se ha considerado como un activo que guarda valor y que sirve de refugio de ese valor. Por tanto, cuando las economías tienden a empeorar, el oro tiende a valorizarse. Eso dice en teoría, se dice en teoría. ¿Cierto? Entonces puede que en este momento, con la caída del dólar index, como lo mencionaba ahorita Juan, o sea, del índice del dólar contra las principales monedas, el oro suba, porque entre comillas se coloca aún más barato en términos de dólares, hablando en tipo de cambio, y aparte de eso,
la economía venía con un poco de nivel de incertidumbre. Entonces estas 2 semanas o 3 semanas de recuperación se han dado gracias a esa incertidumbre que ha introducido China. Más no veo para el mediano plazo, no veo con mucha probabilidad de que el oro llegue a niveles de los 1.300 fácilmente. Creo que va a haber una escaramuza bastante fuerte por el nivel de los 1.200 puntos, de los $1.200, perdón, por onza, puesto que si Estados Unidos tiende a recuperarse, el oro no tiende a moverse con gran fortaleza. Entonces, es más por ese lado y aparte de eso, el dólar index, si recupera fortaleza como lo está haciendo hoy, por ejemplo, no habría mucho incentivo a que el oro subiera. Pero reitero, no es un mercado pues, que sea como muy interesante para los operadores de estratégica. Pasemos para el diario. Bueno, en el marco diario se reitera lo mismo y ahorita se rompe esa directriz bajista. Se ve con gran agrado que hay un movimiento bastante fluido para romper la media móvil de largo plazo, que es esa media móvil de verde que estamos viendo ahí, se ve con gran agrado eso. Creemos, ya hablando en términos bastante especulativos, porque nosotros somos especuladores a fin de cuentas, no inversionistas de largo plazo, que si observamos formaciones de consolidación por encima de esa media, estaríamos dispuestos a entrar en compras especulativas por supuesto, no compras de valor, hago la aclaración. Entonces vamos a esperar en estratégica para montar estrategia si vemos consolidaciones por encima de esa media móvil de mediano plazo. Más no es muy importante pues para hoy este gráfico. Vamos a mirar el intradía que nos puede decir Juan. A ver, yo lo pongo también por acá en mi plataforma y vamos a conversar. Listo. Bueno, para el intradía se venía marcando esa directriz alcista que se mantiene hasta este momento. Tengo la oportunidad de verla aquí en vivo y la directriz se mantiene intacta. El mercado ha seguido fluyendo. En este momento estamos por niveles de los $1.190. Pues ha seguido subiendo un poco, perdón, 1.190 no, 1.188. Ha subido un poco más. O sea, la tendencia intradía ha permanecido bastante bonita porque es una tendencia que no se ve muy seguido, para serles sincero, en ese gráfico de un minuto estamos viendo una tendencia alcista de mínimos mayores muy bonita. Es un gráfico técnico, bastante técnico, que para los especuladores que conozco, que operan el oro, un saludo a Miguel si nos está escuchando, debió haber aprovechado esas oportunidades. Patrones técnicos muy buenos, sostenidos por sobre las medias móviles de todos los plazos en el intradía. Se respeta tendencia alcista y la negociación para el día de hoy creemos pues que se cerrará al alza en este momento. Entonces, retomemos y hagamos como una reconfiguración de lo que hemos conversado. Oro subiendo, petróleo cayendo por inventarios. Pero hay un factor que tenemos que analizar con mucho detenimiento. Pasemos a la siguiente gráfica, que ya Juan lo mencionaba ahorita, y es el dólar index. Muchachos, muchos me han preguntado que cómo se puede entender el mercado de commodities. Y está bien, podemos hablar del mercado de commodities, del oro, de la plata, del petróleo, del algodón, del café y de todas estas cosas desde un solo punto de vista. A mí en lo personal me gusta mucho llevar el análisis de las commodities muy ligado al índice del dólar. ¿Por qué? Pensémoslo así, la mayoría de commodities a nivel mundial se negocia en dólares. Si el dólar se encarece, si a ti te suben, si tú consumes un producto y te lo encarecen, tu consumo va a caer. Entonces, si la mayoría de productos a nivel mundial de commodities y materias primas circulan en dólares y el dólar está muy alto, lo más lógico es que tú como consumidor dejes de consumirlo. En caso de que, pues, obviamente lo vas a consumir en la proporción básica, más no te vas a llenar de inventarios cuando eso te puede salir muy costoso. Y aparte de eso, si eres un especulador y ves que tu commodity está caro, tú lo vas a vender para hacer ese intercambio de dólares. Entonces, analizar el dólar index nos puede dar una visión muy periférica de lo que está pasando en el mercado de commodities. Es una recomendación que les hago, dada la experiencia pues, que tengo. En este gráfico estamos viendo el dólar index para los últimos 4 días. Ha tenido una caída bien significativa. A hoy
tuvo una recuperación bastante fuerte, dado el comentario de, del primer ministro, del presidente, del vicepresidente del Banco Central Europeo, el cual salió a decir que Europa va a tener que implementar un estímulo a la economía europea, un estímulo inflacionario. Entonces pensemos así, un estímulo inflacionario no es más que un aumento en la masa monetaria de euros, ¿cierto? Entonces si lo llevamos a compararlo contra el dólar, van a haber más euros que dólares. Si oferta es mayor que demanda, tiende a caer el precio del euro y tiende a subir el precio del dólar. Entonces es posible que esta pequeña estimulación de Europa afecte un poco el mercado de commodities. Listo, entonces la recomendación que le hago muy cordialmente desde Estratégica, que antes de empezar a pensar en invertir en commodities, pensemos en observar el dólar index y cómo los estímulos en las otras monedas van a afectar el dólar index. Y ahí podemos tener una visión periférica de lo que puede pasar en general con los activos commodities. Bueno, este ha sido el análisis técnico. Yo sé que yo hablo bastante como economista y sé que meto muchos datos, pero nosotros en Estratégica tenemos la convicción y la mentalidad que no podemos hacer un análisis técnico sin tener en cuenta el contexto económico. Sería irrisorio pensar que el técnico es el que mueve el mercado cuando en realidad se mueve es por factores económicos. Es para mí un placer estar acá. Si queda alguna pregunta, con muchísimo gusto responderla. Me la transmiten aquí a través de Juan. Y espero estar otra vez por acá la próxima semana o en las próximas 2 semanas para ver cómo nos resultaron nuestros análisis. Espero nos contacten por la página y por el Facebook. De igual modo, esta presentación, al igual que la de Juan, supongo que Juan se las va a enviar, entonces espero ver nuestros contactos allí. Desde Medellín, Colombia, Alexander Ríos, director educativo de Estratégica, con todo el gusto del mundo y espero estar por acá nuevamente. Un saludo para todos en toda Latinoamérica. Alexander, muchísimas gracias. Bueno, es un tema muy interesante. Como veo, varios de ustedes los he visto y veo gente conocida. Conocen un poco la metodología de trabajo que venimos teniendo. La idea es darle a nuestros clientes la posibilidad de tener acceso a varios tipos de análisis y a varios puntos de vista, por decirlo así. Alexander y todo el equipo de Estratégica son personas que nos han venido acompañando y trabajando con nosotros hace un tiempo y bueno, hemos generado una buena relación y creo que es algo que genera valor para nuestros clientes. Asimismo, voy a hacerles llegar a través del mail de nosotros, sales@cccapital.com.hoy, estas presentaciones y a través de este medio les pido a los que quieran inscribirse en los boletines diarios, en los briefs de apertura y de cierre, donde enviamos los titulares del día y tocamos algunos temas, así como los calendarios económicos para que tengan el acceso. No es más, les pido por favor, si tienen alguna pregunta, nos la hagan saber. Nuevamente, un agradecimiento a Alexander y a todo el equipo de Estratégica. Y bueno, por parte de City Capital, quedamos muy pendientes y vamos a hacer estos espacios mucho más seguido y vamos a entrar a temas para diferentes tipos de clientes y diferentes tipos de inversión, desde temas muy básicos, clínicas muy básicas de todo el tema de trading, hasta llevarlo digamos, a explicación o a clínicas de análisis técnico de indicadores puntuales o temas que consideremos que les generen valor. Muchísimas gracias a todos. Alex, nuevamente gracias. No, Juan, a vos por esa invitación tan importante para Estratégica. Esperamos estar por acá nuevamente y esperamos haber sido de agrado para todos nuestros escuchas a toda Latinoamérica. Me excuso si en algún momento hablé rápido o si en algún momento se me fue la voz un poco, ando un poco indispuesto, no obstante es con todo el gusto del mundo y espero tener contacto con todas estas personas que nos escucharon para hoy. Un saludo para todos desde Medellín, Colombia, con todo el amor del mundo y al equipo de City Capital también un abrazo y muchas gracias por esta invitación. Alex, tenemos una pregunta, podemos mirar el tema digamos, desde las dos perspectivas. Hola Jorge, ¿cómo estás? Nos pregunta Jorge qué se puede esperar con respecto al precio del petróleo para el próximo año y cómo puede estar para el 2020. Si quieres, Alex, doy yo una visión como general del tema macro. Yo creo que las definiciones, más allá de un precio, si yo soy
También, bueno, al ver el análisis macroeconómico, pienso que uno especular a un precio en el 2020 es más o menos intentar tener una respuesta con una bola de cristal. ¿Qué podemos Sí, ver? Para mí, podemos ver en el mediano plazo. ¿Qué intentan hacer? Mientras exista una debilidad relativa en la demanda a nivel mundial, vía crisis de emergentes, como lo habló Alex y lo hablé yo, China, vía consumidores y vía, digamos, que la recuperación no sea tan rápido como lo espere, los precios van a seguir bajos. Yo soy de visión bajista del petróleo. Tema B, hay unos temas que vienen hablándose y digamos que hemos visto cómo Venezuela ha llevado la bandera ante la OPEP y pues países que están dentro de la OPEP y países por fuera para intentar llevar unas propuestas para disminuir la volatilidad y llevar a precios que no el mercado para mí, sino que los diferentes países consideran justos. Entonces, estas son unas propuestas que se han venido haciendo. Para mí esto no va a pasar. Los países árabes y Estados Unidos no van a dejar que esto pase y no van a poner, digamos, unas franjas para la negociación del petróleo. Entonces, mi visión macro es baja demanda o debilidad en la demanda relativa, debería el petróleo, coincido con el rango que da Alex, yo creo que el punto medio va a estar en 45, pero creo que es más la presión bajista que la presión alcista. sí. 2020 no me la juego. No, bueno, a ver, yo les regalo mi análisis desde el punto de vista. A ver, 2020 es un plazo bastante alejado de lo que estamos hoy. Es bien difícil intentar predecir la coyuntura que se pueda dar de aquí a eso, como decía Juan, es bastante difícil. Hay que entender que de pronto el análisis técnico no tiene esa capacidad de mediano y largo plazo como lo tiene el análisis fundamental, ¿cierto? Por tanto, la respuesta de Juan me parece bastante acertada. Yo desde el punto técnico no me atrevería a dar un precio en el 2020, pero como un buen analista técnico tengo que tener en consideración dos hipótesis. Los buenos analistas técnicos somos capaces de generar dos hipótesis y dos escenarios. Juan se fue por el negativo, listo, ya sabemos, debilidad, China y todo esto. Pero ¿qué pasa en un escenario positivo? Que es menos probable, por supuesto. Menos probable. Digamos que si la OPEC se decide recuperar los precios, porque entendamos que la OPEC recibe ingresos también de vender sus petróleos y ellos en este momento se están castigando ellos mismos porque fue la OPEC los mismos que llenaron el mercado de petróleo. Perdón. Entonces, miremoslo desde el punto de vista positivo. Supongamos que la OPEC recorta su producción y que Estados Unidos aumenta su consumo y China se reactiva. Yo estaría dispuesto a decir que si el petróleo supera los $50 y hay un panorama económico mucho más positivo que el que nos planteaba Juan, me atrevería a decir que el dólar, que el petróleo puede estar por el lado de los 65, $70, siendo muy arriesgado al decir un precio de aquí al 2020. Pero en lo personal considero que si el panorama se voltea, podemos volver a ver un petróleo por encima de los $65, lo cual es un precio de referencia para la OPEC. Tuve la oportunidad de leer hace un tiempo eso, que ellos con un precio de $65 estaban bastante cómodos. Entonces, tenemos ambos panoramas. El panorama negativo que nos da Juan y yo les regalo el panorama positivo. Sin embargo, como analista técnico y como economista, no puedo dejar de lado la realidad del globo. Y lo que está pasando es altamente delicado en términos del petróleo. Y no creo que haya una recuperación rápida del petróleo. Juan nos está regalando esa gráfica. Juan, si no, me colocas porfa ahí en esa gráfica la semanal, yo miro algo. Bueno, la mensual, tenemos mensual, mejor la mensual. Y abrime el espacio. Qué bueno, qué bueno. Pero entonces, hay que tener ambos panoramas. A quien nos preguntó, Carlos, creo que era el que nos preguntaba. Hay que tener ambos panoramas. Los inversionistas no nos podemos cerrar a pensar en alzas y bajas. No, tenemos que tener la capacidad mental y nos tenemos que adaptar a la dinámica del mercado y saber aprovechar esa dinámica de mercado. Pero concuerdo con Juan, las perspectivas son bastante bajistas
Y hasta que no cambie el panorama y se vuelva realmente positivo, no vamos a ver un precio del petróleo relativamente alto. Entonces yo me quedo con la hipótesis de Juan, más me atrevo a decir que si supera los $50, se sostiene por encima de los $50 para el otro año y ahí la perspectiva mundial cambia, podemos verlo por encima, por el lado de los $65, $70. Esa es mi respuesta puntual. Pero no sé si a 2020, es una respuesta que no me atrevería a asegurar. Vale, espero, Carlos, haber dado respuesta a tu pregunta desde el punto de vista, pues, técnico. Juan. Se nos fue el audio, qué pena.